El lenguaje y sus cambios, pues, son una construcción social, no individual. El lenguaje es una construcción histórica, social, colectiva y consensual establecida entre las comunidades humanas. Desde luego que existe la imposición de una lengua, pues a través del colonialismo, pero esta siempre se da sobre la base de un lenguaje preexistente, el cual es desplazado. De esta forma, tanto el lenguaje impuesto como el lenguaje desplazado, pues presentan las características descritas con anterioridad. Son productos históricos, sociales, colectivos y consensuales. ¿Por qué entonces, si el lenguaje es un constructo social, colectivo y consensual, hay quienes pretenden modificarlo sin consultar a nadie? La respuesta a ello tiene que ver inevitablemente con el acceso al poder político de parte de quien pretende modificar el lenguaje de manera unilateral. La modificación arbitraria e impositiva del lenguaje, pues responde necesariamente a la necesidad de imponer una determinada lectura de la realidad frente a la sociedad. Este es el procedimiento por el que se han conducido distintos regímenes autoritarios a lo largo del tiempo, desde los gobiernos más fascistas y socialistas del siglo XX, pues hasta las democracias más conservadoras y liberales en todo el mundo. Hoy en día se presenta un fenómeno relativamente nuevo. Las modificaciones impositivas al lenguaje son impulsadas la mayoría de las veces por sectores de la sociedad autodefinidos como progresistas o de izquierda, incluyendo gobiernos desde luego. ¿Por qué se presenta este hecho? Tal y como sucede con el feminismo hegemónico, por cierto, para una mayor comprensión de este término, les dejaremos el enlace a nuestro programa anterior, en donde abordamos la naturaleza excluyente e impositiva de este fenómeno social. Como les decía, tal y como sucede con el feminismo hegemónico, pues el lenguaje inclusivo no es un producto correlativo al propio desarrollo histórico de las sociedades. Este es, por el contrario, un producto diseñado ex profeso por ciertos sectores de la sociedad a fin de impulsar una particular lectura de la realidad, la suya. ¿Quiénes son estos sectores de la sociedad capaces de impulsar este tipo de cambios no consensuales en el lenguaje? Parafraseando al lingüista y lexicógrafo argentino Santiago Kalinowski, los responsables de estas modificaciones arbitrarias al lenguaje son aquellos que tienen el tiempo y las herramientas para ponerse a reflexionar sobre los efectos del uso del masculino genérico sobre la autopercepción. ¿Quiénes disponen, pues, en términos sociales del tiempo para reflexionar sobre el género de las palabras? La respuesta es muy simple. Tienen tiempo aquellas clases que no trabajan. De aquí que sean las universidades, pues el principal nicho en donde el lenguaje inclusivo encuentra refugio, incluso de naturaleza institucional, tal y como sucede actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es desde las privilegiadas aulas universitarias y no desde la cotidianeidad del acontecer social que los defensores del lenguaje inclusivo imponen sobre la colectividad una interpretación de la realidad con una marcada definición de clase, la suya.
Estos grupos se arrogan la potestad de la verdad por lo que toca el significado de nociones tales como la discriminación y desigualdad de género, basándose en postulados de naturaleza pseudocientífica tales como la existencia de un hipotético heteropatriarcado. Los defensores del lenguaje inclusivo pues han establecido, figúrense ustedes, de manera arbitraria, que diversos morfemas, pronombres, artículos y sufijos de nuestro lenguaje contienen una especie de pecado original excluyente, machista y patriarcal oculto que nadie ha podido ver con anterioridad a ellos. Estos grupos no se han tomado la molestia de explicar por qué el lenguaje inclusivo considera que la incorporación de la letra E en lugar de la letra O otorga inclusividad a ciertas palabras. No lo han explicado. Tal es el caso de palabras como todes, amigues, etc. ¿Por qué colocar la E como garantía de inclusividad? ¿Por qué no utilizar la U o la I? Para los inclusivistas, la letra O queda asociada indefectiblemente al género masculino y eso hay que negarlo. Estos grupos olvidan que en castellano, la letra O no es utilizada solo para designar palabras masculinas, sino también femeninas. Tal es el caso de palabras como contigo, menor, menos, sobrecargo, soprano, etc. De igual forma, para los inclusivistas, la asignación de la letra A ciertas palabras otorga una suerte de garantía genérica femenina al lenguaje. Tal es el caso de palabras como jueza, cuerpa o círcula. Estos grupos olvidan que la letra A no solo denota en nuestra lengua género femenino, sino también masculino y plural. Así sucede con palabras tales como cosmopolita, menonita, currícula, etc. Si siguiésemos al pie de la letra, pues los disparates propuestos por estos grupos, tendríamos necesariamente que decir la nueza, ahí donde decimos la jueza. Decir la comedianta o la cantanta en lugar de la comediante o la cantante. Si decimos círculas, ¿qué no decir entonces númeras? Así podríamos seguirnos ad infinitum. El lenguaje inclusivo es autoritario, impositivo y excluyente. Los defensores del lenguaje inclusivo excluyen y estigmatizan a quienes cuestionan la validez lingüística y política de estas expresiones. Estos grupos parten de una dicotomía falaz. Si apoyas el lenguaje inclusivo, eres una persona tolerante e incluyente. Si cuestionas el lenguaje inclusivo, entonces eres intolerante y excluyente.